Muy bien, continuamos en diálogos. Estoy con Juan Boza, consultor de empresas, pero también él es economista y el tema es obligado. Gracias, Juan, por venir al programa, un gusto. Gracias a vos por la invitación, ¿Cómo estás viendo todo esto? Mira, yo lo estoy viendo con optimismo. Hay varias cosas que me dan optimismo, más allá de algunas desprolijidades que han sucedido desde el mismo domingo de la asunción presidencial. Ha habido algunas desprolijidades, algunas cosas que no me han gustado mucho, pero en general, ¿qué es lo que me provoca el optimismo? Bueno, el presidente ha refrendado su compromiso con un ajuste como no hemos conocido nunca, y ha sido ovacionado en la Plaza del Congreso. Es una cosa que uno dice, pero no parece que estuviésemos en Argentina. Parecía que era, digamos, una locura hablar de ajuste en este país. Sin embargo, él ha ganado y ha ganado por casi 12 puntos, prometiendo un ajuste y luego cuando asume lo refrenda y es ovacionado. El ministro ayer, con muchísima claridad en los primeros minutos, nos explica algo que los que entendemos del tema lo sabemos, pero el vulgo, la gente en general, no entiende muchas veces que no vale la pena focalizarse en la inflación o en el crecimiento de la deuda, sino que lo importante es ver cómo va el déficit, porque tanto la inflación como el crecimiento de la deuda, en definitiva, son producto de un déficit fiscal que ha sido crónico y que lleva décadas. Y él explicó que lo que van a hacer va a ser terminar con el déficit fiscal. Bueno, me parece muy valiente, fue muy claro, muy didáctico y además contundente. Luego explicó las 10 medidas, que ya más o menos nos las conocemos y si hace falta volvemos o tratamos alguna de ellas en particular. Pero en esas 10 medidas lo que mostró es mucha determinación. No va a haber obra pública de nivel nacional que no sea la que ya está marchando y que esté marchando bien. Si la licitación se ganó pero la obra no empezó, se cancela. Licitaciones nuevas no existen. Eso solo ya es un ahorro importante. De 18 ministerios se baja a 9. De 106 secretarías se baja a 54, casi la mitad también. Y así por el estilo. Es decir, medidas que son verdaderamente de shock. Y que no tienen que pasar por el Congreso. Y que además no tienen que pasar por el Congreso, con lo cual eso queda a resguardo. Por supuesto que cuando uno mira todo ese conjunto de medidas, no podemos hablar de que esas medidas representan un plan. Estas medidas, lo mismo que lo que, según trascendidos, ha comentado hoy el nuevo presidente del Banco Central, Bausili, con los banqueros, que como digo son trascendidos, pero son muy interesantes. Todo eso nos habla de un conjunto de medidas que están orientadas a hacer la limpieza gruesa de todo el desastre que nos dejó estos últimos 4 años de populismo, que han sido terribles en términos de distorsiones de precios relativos, de déficit del Estado y de complicaciones de toda índole, ¿no? Bueno, cepo, restricciones, una serie de cuestiones. Bueno, estas medidas que estamos conociendo por ahora son simplemente la primera escoba gruesa para empezar a desmalezar todo esto y empezar a acomodar. Ahora, a mi juicio están bien orientadas y son auspiciosas. Claro, lo que falta ahora es empezar a ver cómo se va moviendo todo el conjunto de la sociedad en la medida en que todo este conjunto de decisiones nos van a ir afectando. Vamos a tener 6 meses duros, no hay dudas de eso, pero si las cosas se hacen bien y si la sociedad responde con madurez, bueno, yo creo que después de los primeros 6 meses las cosas se van a empezar a acomodar. No va a ser un camino de rosas, esto no va a ser fácil, en realidad, en total yo estimo 2 años difíciles, pero lo difícil son los primeros 6 meses y especialmente hasta marzo, hasta finales de marzo, donde si empieza a ingresar el dinero de la cosecha, ¿no es cierto? Ya ahí va a empezar a acomodarse diferente los números de la macro. Es decir, por delante hay 3 meses y medio muy desafiantes, donde, bueno, esperemos, como digo, que la sociedad responda con madurez. Creo que sí, aunque sin duda va a haber grupos, quizás grupos pequeños pero muy concentrados, que bueno, van a complicar la vida, ¿no? Eso es como lo veo. Ahí, visto así, como lo analizás vos,
Evidentemente, el tema ya está planteado, Sí. me parece a mí. Ahora, según escuché a algunos analistas, esto es 2/3 de las medidas, 1/3, perdón, lo que anunció anoche Caputo, y faltan 2/3, que sería el 66% de que falta, y que tal vez ahí se acomode todo el cuadrado y que la gente o los analistas empiecen a entender mejor exactamente cómo apunta. Pero claro, como yo soy un pesimista crónico, nunca pienso en la parte buena de todo esto, sino que pienso cómo se está preparando la parte mala de todo esto. Y veo y leo que ATE ya está llamando a un paro, que la CGT llamó a una reunión de urgencia para mañana para responderle al gobierno por esta barbaridad que está cometiendo, según los grandes de la CGT, que, como dije al principio en mi pequeño editorial, las corporaciones te dejan avanzar hasta donde vos no los molestes. Cuando empezás a molestarlo, las corporaciones empiezan a accionar, y entonces cuando el fuego es cruzado entre sindicatos, piqueteros, que pierden todos sus derechos, Beligoni debe estar pensando ahora cómo va a hacer para tener un peso, salvo que haya robado mucho y ya le alcance para toda su vida, pero vos tenés los sindicatos, los piqueteros, no ha habido una sola mención de cómo podemos hacer para sanear la justicia deplorable que tiene la Argentina. Claro. Y no me quiero ganar ningún juicio gratuito por nada, pero realmente una vez a un ex director, presidente del Consejo de la Magistratura, le dije, póngase la mano en el corazón y le hago una pregunta y contésteme usted lo que quiera. ¿Es cierto que Comodoro Pi es un antro de corrupción? Me dijo, totalmente, no le quepa ninguna duda. Claro. Bueno, ahí lo que sucede es que los problemas que tenemos como sociedad son múltiples, son algunos muy antiguos, y no podemos pretender que el nuevo gobierno solucione todo de una vez. Por eso, lo he dicho antes, creo que en tu programa, y lo reitero, acá hacen falta dos cosas: shock, que ya está planteado, y luego reformas permanentes durante décadas. Pero son décadas, Rubén. Por empezar, en términos sociales, lo que necesitamos es un cambio cultural. Pero un cambio cultural se dice fácil, pero lograrlo es tremendamente difícil y requiere tiempo, requiere mucho tiempo, porque cambiar la cultura significa cambiar las convicciones íntimas, que muchas veces son inconscientes, respecto a cómo creemos que vamos a tener éxito. Esos son los valores culturales. Los valores culturales son las convicciones íntimas, pero compartidas, no que lo hablemos, pero que sin hablar nos miramos y ya sabemos. Por ejemplo, hoy uno escucha que hay personas que se están preguntando, ¿y quién va a controlar ahora los precios? Porque ahora sí los precios son libres. Pero, señor, en una economía normal, no es que hay una persona, se llame Guillermo Moreno o Matías Tombolini, que va a asegurar que los precios no se muevan. Por empezar, porque ninguno de ellos pudo asegurarlo nunca. Eso es un mito, una mitología urbana, diría el italiano. O sea, esas cosas no existen. Sin embargo, son convicciones que hay extendidas en capas muy grandes de la sociedad argentina. Sí. Bueno, hacer ese cambio cultural y que el señor se dé cuenta que lo que él tiene que hacer ahora es empezar a pedir precio y a preguntar, pero escúcheme, y si se lo pago de contado, ¿qué descuento me hace? Claro, y si no me voy al local del frente. Si no me voy al del frente. Bueno, todo eso es parte de un cambio cultural. Ese cambio cultural también tiene que ver con algo que ya viene desde el Martín Fierro, finales del siglo XIX. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, por siempre es bueno tener palenque andir a rascarse. Bueno, es decir, en ese sentido, la corrupción en la justicia ya la conocemos de fines del 19. Sí. Bueno, en ese sentido, yo creo que Perón fue muy inteligente cuando inmediatamente de asumir el poder salió a adoctrinar. Claro. Es decir, la doctrina nacional justicialista fue una manera de evangelizar al pueblo en la nueva idea del Estado. Todo a través del Estado, fuera del Estado nada. Pero hoy tenemos un nuevo relato. ¿Sabes cuántas palabras tiene el nuevo relato? 3 palabras. No hay plata. Ese es el eje a partir del cual se estructura toda la comunicación del nuevo gobierno. Si Dios quiere, y yo espero que así sea, dentro de algún tiempo ya va a quedar vetusto, porque va a haber plata. Pero en este momento no hay plata. Cuando empiece a haberla, habrá que adecuar
el discurso, ¿no es cierto?, el relato tendrá que mutar y adecuarse a una idea de, aunque tengamos plata, debemos ser austeros para cuidarnos en salud. Bueno, eso llegará más adelante. Por ahora ya hay un nuevo relato y ese relato ha sido vitoreado en la plaza. Es decir, no es un tema menor. Acá hay una diferencia enorme con lo que hemos conocido durante décadas. Milei ganó diciendo que iba a hacer lo que va a hacer. Y encima ganó por muchos puntos, casi 12 puntos. Entonces, el líder piquetero, el líder sindical, el líder de la corporación de los empresarios prebendarios. Perdóname, ahí me enseña que nos quedan 2 minutos, Okay. Así que Bien. empezá a redondear lo tuyo para que quede bien claro, ¿no? Claro, estaba diciendo justamente, el tema es que todos los que estén pretendiendo liderar un movimiento contrario a lo que ha planteado el actual gobierno, va a tener que cuidarse bastante, porque hay un 56% de la población que votó por esto. Eso nos puede llevar a un país que no hemos conocido nunca, que desde que vos naciste o yo nací, nunca existió. Existió entre 1922 y 1928 en la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Bueno, claro, o quizá un poquito antes también. No, porque antes estuvo Hipólito Yrigoyen, que fueron los primeros bocetos de populismo en el país. Entre 1916 y 1922 Yrigoyen, Sí. Entre 1922 y 1928 Marcelo Torcuato de Claro, y Alvear. antes del Después 16... vuelve Yrigoyen en el 28 y lo bajan de un ondazo. Claro, Uriburu. pero yo digo, entre 1890 y el 16, Sí, ahí sí. tenés ahí 26 En 1895 fuimos primeros en distribución del ingreso y todo eso. Claro. Por eso, hubo etapas donde Argentina era un país que daba gusto vivir. Sí. Bueno, yo creo que podemos volver a eso. Por ejemplo, podemos volver a un país donde sucedan milagros como que el dinero de los ahorristas argentinos, los bancos lo tengan para prestarlo a una tasa muy razonable. Claro. ¿Por qué? Y porque el Estado ya deja de competir con el empresario privado en agarrar todo el dinero que genera la sociedad para financiar un gasto que finalmente no nos sirve para nada. Entonces, creo que estamos, si esto continúa como está orientado, estamos ante la posibilidad concreta de que el país mejore mucho. En mis cálculos tenemos, como dije antes, 3 meses durísimos, que son diciembre hasta marzo, ponele, 3 meses y medio, duros. Luego tenemos otros 3 meses bastante duros, hasta junio. Luego la cosa empieza a ser más llevadera y el año próximo mejora mucho. Y luego ya no hay que perder de vista que si este gobierno le va bien en las elecciones de medio término del año 2025, bueno, Eso es muy importante. ahí, claro, ahí la cosa ya se pondría muy, muy bueno. Antes de que suceda todo eso, seguramente vamos a tener inconvenientes, pero soy optimista porque hay un mensaje muy claro y un 56% de la población que lo apoya. Ojalá sea así. Gracias, Juan. Un gusto tenerte acá. A vos, Rubén.